Bien, hermanos, bienvenidos a este nuevo culto de estudio bíblico virtual. Ya nos venimos reuniendo más de un mes, me parece, y hoy día vamos a entrar a la quinta lección, aunque en realidad como hemos dividido varias lecciones ya estamos como en la sexta, me parece, o en la séptima. Y hermanos, bienvenidos a todos, espero que estén bien. Y bueno, vamos a comenzar orando como siempre para pedir la dirección del Señor y podamos tener un tiempo edificante, de mucha bendición, de madurez, de crecimiento espiritual, de poder tomar decisiones y de estar seguros también de la doctrina que estamos recibiendo nosotros. Bien, oremos entonces. Padre mío, Padre Santo, en esta noche estamos muy bendecidos y agradecidos a ti por este momento que tenemos juntos de estar reunidos, Señor, y poder glorificarte, amarte, reconocerte a ti, Señor, porque tú eres el dador de la palabra y tú eres el que nos sostienes también siempre. Ahora bendice, por favor, ese tiempo de culto, que podamos, oh Señor, estar atentos para lo que tiene para enseñarnos hoy el hermano Juan y tomamos decisiones, Señor, para que nuestra fe pueda seguir aumentando y estemos seguros, Señor, en la doctrina que estamos creyendo. Rogamos por ello, Señor, guíanos, guárdanos en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces cantando una primera alabanza, como siempre, y vamos a cantar esta alabanza que hemos estado cantando las últimas semanas, que es Gozo la Santa Palabra al leer. Bien, vamos a cantar entonces. Gozo la santa palabra al leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Amén, hermanos. Entonces ahí tenemos esta alabanza tan hermosa que hemos entonado en esta oportunidad. Vamos a continuar ahora sí con nuestro versículo de memoria que hemos estado memorizando, valga la redundancia, esta semana, que es Romanos 16-17, ¿no? Un poquito largo, pero creo que todos lo pudimos aprender. Bienvenida, hermana Luz Marina, bienvenida. No sé qué ha pasado hoy día, que varios están con la cámara apagada, están con miedo, creo, algunos. Bueno, ya, vamos entonces a nuestro versículo clave de la semana, que es Romanos 16-17. Acá lo tenemos en pantalla. Bien, y vamos a repasarlo brevemente. Bien, vamos a leerlo primero unas dos veces, tres veces. Ya lo deberíamos saber todos y siempre estos versículos que memorizamos son justamente para estas clases de hoy, en las cuales pues tenemos que estar seguros en la doctrina que estamos creyendo,
Pero este versículo nos habla, ¿no? De tener cuidado también de aquellos que causan divisiones, tropiezos, de los falsos maestros que se han levantado hoy en día y que nos apartemos también de ellos. Es muy fácil encontrar un falso maestro y ni siquiera darnos cuenta porque muchas veces van a predicar mucho de la verdad, pero mezclado con la mentira, ¿no? Y en eso siempre tenemos que estar con nuestra oreja parada, como se dice, ¿no? Siempre con los sentidos bien dispuestos para poder identificar estas enseñanzas falsas. Bien, vamos a leerlo entonces con nuestros micros apagados. A ver, a la voz de tres. Uno, dos, tres. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Romanos 16, 17. Bien, una vez más, leemos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Romanos 16, 17. Bien, ahora sí, sin ver, ¿ah? Porque ya el domingo lo hemos aprendido en la mañana, lo hemos aprendido en la tarde, ahora lo estamos aprendiendo acá. A ver, ¿listos? Vamos a decirlo. Uno, dos, tres. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Romanos 16, 17. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro versículo y lo importante es poder retenerlo, ¿no? Anotarlo porque nuestra mente es frágil, ¿verdad? Pero cuando lo anotamos ya lo podemos repasar en cualquier momento y lo ideal es no solamente memorizar, sino también entender lo que está diciendo. Bien, vamos a cantar una última alabanza, hermanos, que es Bellas Palabras de Vida. Eso es lo que vamos a escuchar esta noche, así que vamos a cantar Bellas Palabras de Vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadosa te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a prestar atención, siempre participando también al final, como sabemos, ya porque al final siempre hay un tiempo para hacer las preguntas correspondientes. De momento, mantengamos nuestros micros apagados, si podemos, nuestras cámaras prendidas,
¿sí? Y adelante, hermano Juan. Bien, hermanos, muy buenas noches con todos. Espero se encuentren bien ahí en casa. Vamos a empezar entonces. Oh, ok, so- Muy bien, vamos a orar para empezar, ¿ya? Amado Padre, gracias te damos, Dios Santo, en esta noche por otorgarnos el privilegio de poder nuevamente conectarnos y de poder estar atentos, Señor, a tus palabras, Señor. Que, que tal como dijo Pedro, ¿a quién más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Rogamos, Señor, que nuestra atención pueda quedar cautiva por medio, Señor, también de tu palabra que será expuesta. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Ya, nuevamente estamos estudiando las Sagradas Escrituras y ya hemos visto que estamos recién nosotros en la primera parte, que es la introducción a la doctrina cristiana. Hemos visto ya lo que significa la doctrina cristiana, que básicamente es la enseñanza. Hemos visto que la fuente de la doctrina cristiana, es decir, de la enseñanza cristiana, es la palabra de Dios. Y ahora estamos viendo la importancia. ¿Por qué es importante que todo cristiano pueda estudiar doctrina? Y ya estamos entrando en la parte final. Hoy día vamos a ver la lección 5, que es la importancia de la doctrina cristiana, específicamente la parte 3, que es la doctrina y la iglesia, aunque hoy día, al igual que las últimas clases, por ser bastante extensas, vamos a estar viendo una primera parte solamente de esta parte 3, ¿ya? Dice así, ¿no? Y aquí habíamos visto ya estas excusas que normalmente eh, muchos toman para poder, eh, para justamente no estudiar la doctrina, ¿no? Para no estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y las últimas, que son las 5 y las 6, es que la doctrina causa división, ¿no? Y a veces se escucha eso, ¿no? No, si se estudia mucho, bueno, pues eso a veces puede terminar haciendo que nos separemos, ¿no? Que nos dividamos, ¿no? O 6, la doctrina es demasiado difícil para el cristiano común, ¿no? Es demasiado difícil, eso hay que dejarlo simplemente a los pastores, a aquellos que están sirviendo, tal vez los maestros, ¿no? Pero básicamente esas son las excusas que a veces se toman para no estudiar la doctrina, ¿no? Que es la palabra de Dios, en última instancia, ¿no? En primera y en última instancia. Entonces, hoy estaremos centrando todo nuestro foco, toda nuestra atención a esta objeción 5. La 6 la vamos a dejar para la semana que viene, para el próximo martes. Entonces, dice así, la importancia de la doctrina cristiana. Parte 3, la doctrina y la iglesia. En este capítulo consideraremos dos evidencias finales de la gran importancia de la doctrina en la vida cristiana. Y el uno, que es justamente lo que vamos a estar viendo esta noche, es que la doctrina separa la luz de las tinieblas. Y dos, que eso sí lo vamos a ver la semana que viene, la doctrina es para todo cristiano, desde el, santo más maduro hasta el converso más reciente, ¿no? Pero hoy vamos a estar viendo la doctrina separa la luz de las tinieblas. Recuerde que habíamos dicho que una de las excusas es que la doctrina causa división, ¿no? Causa que las iglesias se dividan, se rompa esa unidad. Y ahora vamos a ver justamente a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra, que la palabra de Dios no causa división, pero sí separa.
lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y esto lo podemos inclusive ver, ¿no? De alguna manera en el versículo 3 de Génesis, ¿no? Cuando Dios dice, con el poder de su palabra, sea la luz, y fue la luz, ¿no? Y en ese momento Él también separa la luz de las tinieblas, ¿no? Entonces, dice así, en sus hojas usted lo puede ver, ¿no? Esto, ¿no? Dice, es lamentable que a veces los cristianos se peleen y, y se terminen dividiendo, ¿no? A causa de la doctrina. La unidad, ojo con esto, la unidad de los cristianos es un aspecto esencial de la vida cristiana y debería protegerse, pero no a toda costa. Y lo resalto esto, pero no a toda costa. Es decir, como cristianos, en Cristo somos un cuerpo y un cuerpo no puede estar dividido. Ciertamente Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo y debemos estar unidos, ¿no? Entre las coyunturas, ¿no? Para poder, cada miembro puede ejercer su propia función. Sin embargo, a pesar de que hemos llamado a estar unidos como iglesia en Cristo Jesús, ¿no? Y nosotros debemos proteger justamente esa unidad, no debe hacerse a toda costa. Entonces, justamente ahora vamos a ver bajo qué salvedades, ¿no? Debemos decir, bueno, no necesariamente vamos a tener que seguir unidos porque hay ciertas cosas que la palabra de Dios nos manda que podamos tener en cuenta. Continúa el texto diciendo lo siguiente. En otras palabras, la unidad no debe mantenerse a costa de las doctrinas que definen el cristianismo bíblico. Ojo con eso. En otras palabras, la unidad no debe mantenerse a costa de las doctrinas que definen el cristianismo bíblico. Y aquí tenemos algunas preguntas retóricas, ¿no? Dice, ¿acaso deberíamos considerar que la doctrina de la Trinidad no es esencial a fin de mantener la unidad con los que la niegan? Y definitivamente la respuesta es no, ¿verdad? Continúa otra pregunta, dice, ¿y la sangre de Cristo, la salvación por medio de la fe, la autoridad de las escrituras? La respuesta a cada una de estas preguntas es un rotundo no. Por supuesto que no, ¿no? Son doctrinas, son enseñanzas que se encuentran claramente establecidas en la escritura y que por ende no haríamos bien, ¿no? En seguir guardando una unidad con alguien o que lo niega, ¿no? Entonces dice así, aunque la división es siempre dolorosa, a veces es necesaria. Y los siguientes textos exponen con claridad esta verdad. Dice, pregunta uno, ¿qué nos enseña Judas 3 sobre la responsabilidad del cristiano hacia la doctrina bíblica y su preservación? ¿Qué dice Judas 3? Dice lo siguiente, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, este versículo implica que Judas, el autor de este libro, se había propuesto escribir una carta sobre la salvación como la bendición común que todos los creyentes disfrutan. Quizás para destacar la unidad y la comunión entre los creyentes y para recordarles que Dios no hace excepción de personas. Pero, en lugar de esto, él se vio obligado a escribir un llamado a batallar por la verdad en vista de la llegada de los maestros apóstatas, ¿no?
Y esto tal vez queda un poquito más claro cuando vamos a otras traducciones como la nueva traducción viviente, ¿no? La nueva traducción viviente me gusta mucho cómo lo dice, ¿no? Dice de esta manera, ¿no? Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para animarlos a que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Entonces aquí hay algo bastante interesante. Judas está escribiendo, está pensando, él tiene pensado escribir una carta acerca de la salvación común que tenemos en Cristo, de las bendiciones que posiblemente él está pensando acerca, posiblemente escribir acerca de las bendiciones que tenemos en Cristo, pero él es movido, ¿no? Y creo, y, y- y obviamente es la convicción de todo creyente, que él fue movido por el Espíritu Santo a cambiar el tema, ¿no? Si no, tal vez la epístola de Judas sería muy diferente a la que tenemos hoy en día. Sin embargo, el Espíritu Santo lo mueve a él a que puede escribir no acerca de la salvación, sino acerca de poder batallar, ¿no? Porque ciertamente habían maestros que estaban apostatando, es decir, que estaban ya negando la fe, que al parecer en un principio eh, estaban en la iglesia, pero luego se desviaron y comenzaron a negar, ¿no? Las enseñanzas de las escrituras. Por ejemplo, en 1 de Tito, capítulo 4 versículo 1, ¿no? Esto ya se venía anunciando por medio del apóstol Pablo, ¿no? A Timoteo. En 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eh, lo que ocurre en el tiempo de Judas es que es algo que ya se venía anunciando ya. Primera de Timoteo se escribe aproximadamente entre el año 62 y 64 después de Cristo. Y Judas, el libro de Judas, se escribe pocos años antes del año 70. Entonces, para cuando Judas escribe, ya habían entrado estos maestros, estos apóstatas, ¿no? Justamente ahí dice abajo, ¿no? Estos cristianos nominales que se llamaban cristianos, se hacían llamar cristianos, ¿no? Pero que en realidad ellos estaban negando, ¿no? El evangelio, ¿no? Nuevamente ahí el comentario que estaba ahí abajito en la diapositiva que estoy proyectando dice, se trata de cristianos nominales, estos apóstotas, ¿no? Cristianos nominales o de profesión que se asocian con aquellos que de verdad creen en el evangelio, ¿no? Se, nuevamente se camuflan entre la iglesia y luego desertan al creer mentiras o engaños, lo cual revela su naturaleza verdadera como inconversos. Ojo con esto, ¿ya? No estamos hablando de creyentes, ya estamos hablando de inconversos, estamos hablando de personas que no conocen al Señor Jesús, ¿no? Primera de Juan 2:19, ¿no? Y este versículo justamente creo que lo veíamos la semana pasada, si más no me equivoco, ¿no? Y este libro todavía se escribe después de Judas, se escribe más o menos en el año 90. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, hay un peligro al cual constantemente somos expuestos y por lo cual es muy importante justamente que estudiemos la doctrina, que estudiemos la enseñanza bíblica, ¿no? La sana doctrina. Y es justamente que puede entrar a la iglesia cualquier lobo rapaz, ¿no?
y la única manera que nosotros podamos detectarlos es pasando tiempo con la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma, ¿no? Pero nuevamente volviendo a Judas, ¿no? Judas escribe este llamado imperativo justamente para que los cristianos puedan librar una guerra sin cuartel, ¿no? En contra del error en todas sus formas, y a que lucharan con valor por la verdad, como un soldado al que se le encomienda como una tarea sagrada la protección de un tesoro santo, ¿no? Y en este caso estamos haciendo referencia a a la palabra de Dios, cuando justamente él hace referencia a la fe, que contendáis ardientemente por la fe. Esta fe no está hablando simplemente de una sensación, de una experiencia, no está hablando de un sentir, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de las doctrinas. Justamente en la nota que usted tiene ahí abajo, en su separata, dice, en este contexto, la palabra fe se refiere a las creencias o doctrinas fundamentales de la fe cristiana. La palabra luchar proviene de la palabra griega epagonizomai, que significa hacer un esfuerzo extenuante a favor de algo. También puede traducirse como combatir o contender. El cristiano no debe mostrarse indiferente ante una doctrina o pasaje que ha sido corrompido. La frase que de una vez para siempre fue entregada a los santos, esto se encuentra de acuerdo a a la Biblia de las Américas, ahí le pongo arribita subrayado. Esta frase denota que la doctrina cristiana ya ha sido establecida y debe permanecer sin modificaciones. No debemos ignorar ciertas verdades de las escrituras porque la cultura diga que son anticuadas o arcaicas, ni debemos añadir a la palabra de Dios alguna nueva verdad, entre comillas, ¿no? Recientemente descubierta. Nuevamente, si hay algo que creemos es que el canon de las escrituras ya fue completado, ¿no? Y no falta absolutamente nada, no falta nada añadir. Dios ya todo lo que Él ha querido revelarnos en este tiempo ha sido revelado ya a través de las escrituras y el canon se cerró, ¿no? Ahora bien, pregunta 2, ¿no? Dice, según los siguientes textos, ¿cuándo es necesario separarse de los demás que dicen ser cristianos? Entonces, Romanos 16, del 17 al 18, dice lo siguiente, ¿no? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, ¿no? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Si hay una de las características que, con la cual podemos notar a estos falsos maestros, a estos lobos rapaces, uh, es justamente que ellos buscan su propio bienestar, ellos buscan su propio provecho. Y tal vez muchos han escuchado hablar de estos hombres, ¿no? Que engañan y utilizan el evangelio para lucrar, ¿no? Entonces, piden ofrendas, piden que diezmen. Yo quedé muy sorprendido hace algún tiempo atrás cuando un hermano visitó la iglesia de Benecer y este hermano había compartido que él había estado en una de estas iglesias en la cual literalmente lo obligaban a ofrendar, ¿no? Él había hecho un compromiso de fe, ¿no? Y le decía, muy bien, tú estás comprometido a, a diezmar, creo que en ese momento, producto de de la emoción, no sé, lo agarraron en sus 5 minutos al hermano
y él dijo que iba a diezmar algo de 1.000 soles, creo, había hecho la promesa de diezmar 1.000 soles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, llega la fecha en la cual él tenía que cumplir con esta promesa y no tenía el dinero, no tenía más que 300 soles, 400, algo por ahí, y dice que él, de manera muy humilde, vino con esos 400 soles o 300 y, y lo dio. Y la reacción de los hermanos, de estos líderes, no voy a decir hermanos, sino líderes que tenía esta iglesia, eh, prácticamente lo, le llamaron la atención, lo amonestaron, ¿no? Pero tú te has comprometido a tanto, ¿no? ¿Por qué no se estás entregando? No sé cómo tú haces, pero tú me consigues la cantidad que con la cual te has comprometido. Y, y es lo que se ve, es lo que se ve. Muchas de estas iglesias, tenemos Cash Luna, este Pastor Maldonado, entre otros, ojo, no son hermanos, no son creyentes, no son cristianos. Lo único que buscan es lucrar con el Evangelio, ¿no? Dice la nota ahí abajito. La frase, las enseñanzas que ustedes aprendieron, se refiere a las doctrinas fundamentales de la fe cristiana que enseñaron los apóstoles y quienes estaban en comunión con ellos, ¿no? Entonces, eh, ahí vemos que hay una clara advertencia en contra de estas personas que causan divisiones, pero también tropiezos en contra de la doctrina, en contra de la enseñanza bíblica. Si hermanos, usted nota eso, entonces la, el mandato es claro, ¿no? Apártate de ellos, apártate de ellos, ¿no? Hasta aquí, si alguien pregunta, entonces la doctrina causa o no causa división, no causa división. Para los creyentes no, pero sí causa separación y es bueno justamente que podamos separar el trigo de la paja, ¿no? Otro texto, segunda de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice así, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ojo con esto, ¿eh? Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no practica la doctrina, no le recibas en casa, ni le digas bienvenido. ¿Hasta ese punto? Sí, sí, hasta ese punto. Dice, la palabra extravía viene del griego para, vaino, ¿no? Que significa alguien que va en contra, ¿verdad? Alguien que está violando un mandato, alguien que está quebrantando, alguien que se ha extraviado, alguien que se ha caído, ¿no? No significa alguien que simplemente, bueno, me confundí, ¿no? Me confundí, yo pensaba que se hacía de esta manera, pero no, no. Es alguien que deliberadamente está yendo en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido. Es alguien que está violando el mandato, que está quebrantando la ley, ¿no? Él no está perseverando en la doctrina de Cristo porque sencillamente no es creyente, no es creyente. Y justamente esa es una señal
con la cual nosotros podemos de alguna manera tener una luz, ¿no? Nuevamente, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Ahora, otra palabra que también me llama la atención es esta palabra perseverar, ¿no? Porque la palabra perseverar alude a la idea de una adherencia constante y advierte que estos fundamentos doctrinales no están abiertos a cambio, ni pueden someterse a las últimas tendencias o de repente modas, ¿no? No, pero lo que pasa es que hoy ya no se hace así, ¿no? Ese era en la antigüedad, ¿no? Tienes que entender que eso era en los años de Cristo. Ahora estamos viviendo otros tiempos, open mind, ¿no? Open mind, ¿no? No tiene que ver, no puede la palabra de Dios ser moldeada eh, por las tendencias, por las modas, por la cultura, ¿no? Dice ahí la nota, ¿no? Esta prohibición de recibir maestros es severa, pero necesaria. Para entenderla correctamente debemos reconocer un par de verdades cruciales. En primer lugar, este texto no prohíbe al cristiano mostrar la cortesía común que debe a todos los hombres, ¿ya? Más bien nos prohíbe asociarnos e identificarnos con el ministerio y la enseñanza de los falsos maestros. En segundo lugar, se hace referencia a los falsos maestros que niegan las doctrinas fundamentales que definen la fe cristiana, tales como la deidad de Cristo, ¿no? Esta prohibición no se refiere a los que son fieles a las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, pero difieren con nosotros en la interpretación de doctrinas menores o esenciales. ¿Por qué? Porque nuevamente ah, hay doctrinas que están tan claras en la Biblia que no lo podemos negar, pero hay algunas otras enseñanzas que están sujetas a una interpretación y, y que puede haber cierta variación en cuanto a la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, ah, y justamente eso hace algún tiempo, recuerdo que estábamos en un aula justo con el pastor Samuel y algunos otros hermanos, no sé quiénes habrían estado presentes, no recuerdo bien, pues estábamos comentando acerca de, salió la pregunta, no recuerdo por dónde fue la pregunta, pero salió la pregunta y los dinosaurios, ¿no? ¿Qué creen de los dinosaurios, ¿no? En el caso del pastor, y me sumo también yo, eh, nosotros creemos, ¿no? Que hay nuevamente lo que se conoce como el creacionismo, ¿no? Es decir, que Dios creó absolutamente todo, incluido a los dinosaurios, y que estos en algún momento de la historia, bueno, se extinguieron, ¿no? Sin embargo, hay, hemos tenido también pastores, ¿no? Buenos pastores, que ellos más bien creen en una creación preadámica, es decir, que antes de Adán, de Eva, de toda la creación que vemos en el Génesis, una creación previa. Y en esta creación previa, pues, están estos monstruos, estos dinosaurios de esta creación prehistórica, ¿no? Que podemos encontrar sus restos eh, en estos huesos que van escarbando los arqueólogos, ¿no? Eh, Diferentes interpretaciones. ¿Por qué? Porque nuevamente la Biblia no nos da mucha luz acerca de eso. Hay ciertas cosas que por ahí podemos tal vez interpretar, ¿no? Con lo cual podemos de alguna manera sacar alguna conclusión, ¿no? Pero nuevamente eh, es una interpretación un tanto velada, ¿no? Por esos temas, obviamente, no nos podemos dividir, ¿no? Entonces, pero la cosa cambia cuando hablamos
de temas centrales, ¿no? Y justamente más adelante vamos a ir viendo cuáles son estas, estas doctrinas fundamentales que, que definen al creyente y que sí o sí tenemos que estar bien parados, bien cimentados en estas doctrinas, porque si negamos una de ellas, eh, tenemos que tener mucho cuidado porque posiblemente estamos hablando ya de un falso creyente, ¿no? Dice, Primera de Timoteo, capítulo 6 versículos del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Note nuevamente este factor común, ¿no? Con lo que habíamos visto antes, ¿no? Eh, ellos trabajan para sus vientres, ¿no? Ellos toman la piedad como fuente de ganancia para lucrar, ¿no? Y nuevamente la instrucción es tajante, no es opcional, apártate de los tales. Dice ahí la nota. El versículo 3 nos proporciona algo que es fundamental para identificar la falsa doctrina. Una falsa doctrina es cualquiera que, primero, no está de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y segundo, no refleja o produce verdadera piedad, es decir, devoción y reverencia a Dios. Entonces, si nuevamente vemos que alguien está enseñando algo que va en contra de lo que dice las Escrituras, por ejemplo, acerca de la deidad de Cristo, ¿no? Y, y hay iglesias, ¿no? Porque ha habido división a través de los años y se han formado tantas iglesias, y ya no voy a decir iglesias, sino también inclusive sectas, justamente porque algunos de ellos han negado doctrinas que son fundamentales. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y, y nuevamente, eh, no solamente a aquellos que no están de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo, sino también con aquellos que no reflejan o producen una verdadera piedad, es decir, una vida que evidencia, que refleja, que puede de alguna manera ser de testimonio, que podemos ver la comunión que tienen con Dios, pero si vemos una vida que es contraria a eso, entonces también hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque si alguien dice ser creyente y no se comporta como tal, entonces hay que, hay que, hay que tomarlo con pinzas. Dice 2 Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, y note esa ordenanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, no soy yo Pablo, ¿no? Por si acaso. Estamos ordenando, ¿no? Pero en el nombre del Señor Jesucristo. Ojo, en el nombre del Señor Hermano, Jesucristo. Que os hermano, disculpe, ¿no es apartéis, primera? perdón, ¿no lo escuchó? Disculpe, hermano, ¿no era primera de Tesalonicenses? No, ha habido un error. Gracias, hermana, por hacer Ha habido un error ahí. Es 2 Tesalonicenses 3:6. Ha habido un error ahí Ah, en la ok, hoja. ok. Sí, corrijan, ¿verdad? Corrijan, me olvidé decirles. Yo Corrijan ya eso, por había favor. desarrollado con primera. Está mal, hermana. Borrón. Según Ok, de Tesalonicenses 3:6, ¿ya? Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Dice la nota, hasta ahora, ¿no? Los textos que habíamos estudiado antes, hace un momentito, ¿no? Se refieren principalmente a la doctrina o a la enseñanza, es decir, aquellos que enseñan otra cosa, apártate de ellos, ¿no? Pero en este texto en particular se refiere también a la ética o al comportamiento. Ya no estamos hablando de doctrina,
Acá estamos hablando a hermanos que llamándose hermanos andan desordenadamente, andan en pecado. Han recibido la enseñanza, pero no se someten a la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice, demuestra que debemos separarnos no solo de los falsos maestros, sino también de aquellos que dicen ser cristianos, pero manifiestan un estilo de vida o comportamiento contrario a la sana doctrina. Al mismo tiempo, debemos recordar las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 5, del 9 al 11, ¿no? Nuevamente esta es la traducción de la Biblia de las Américas, ¿no? Dice así, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. La Reina Valera 1960 dice, ni aún comáis, ¿no? Con aquellos ni aún comáis, ¿no? Es decir, a ver, nosotros ciertamente estamos en este mundo. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo, somos como peregrinos, ¿no? Y quieras o no, vamos a tener que relacionarnos en algún momento con las personas inconversas, ¿no? Que ciertamente eh, andan constantemente en sus delitos. Tal vez quisiéramos, ¿no? Irnos a un campamento, estar en un cayama y desconectarnos de todo este sistema mundano, pecaminoso, ¿no? Y qué bonito sería, pero eh, no es así. La realidad es que no es así. La realidad es que estamos constantemente siendo bombardeados eh, por la televisión, por la radio, aun cuando caminamos en la calle por los anuncios, pero también por medio de las personas, ¿no? Y vamos al centro de labores y vamos a encontrar que la gran mayoría posiblemente no son creyentes, ¿no? Si usted tiene el privilegio, la bendición de trabajar en un sitio donde todos son creyentes, que bueno, amén por eso, ¿no? Qué gozo, pero la gran mayoría no. La ama de casa que va al mercado tiene que lidiar de repente con las personas con las que se cruza, que muchas veces no son creyentes. Vas camino a tu trabajo en la combi y vas a ver al cobrador, al chofer que hablan lisuras, etc, 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 ¿no? Pero aún en todo eso, nosotros de alguna manera tenemos que relacionarnos, no para moldarnos a ellos, sino para presentarles el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo no dice, hey, no te juntes con ellos porque si no sería imposible que compartiéramos el Evangelio, ¿no? Pero de quienes sí debemos separarnos es de aquellos que, a pesar de que se llaman hermanos de manera nominal, ¿no? Dicen ser hermanos, dicen ser creyentes, y sin embargo llevan una vida licenciosa, pecaminosa. Entonces, nótese que la palabra de Dios crea así una separación y nos dice, nos manda, no es opcional. Hey, si alguien está enseñando una doctrina que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, en contra de lo que enseñó Jesucristo, en contra de su deidad, en contra de la Trinidad, eh, hey, sepárate, ¿no? Pero no solamente de ellos, sino también de aquellos hermanos eh, o de aquellos que se llamen hermanos y anden en contra de mí, anden deshonrando a Cristo, ¿no? Deshonrando a Dios, ¿no? Entonces, ojo con eso, mucha atención con eso.
Dice 3, estamos en el 2, no 3. Dice, partiendo de lo que has aprendido de los textos bíblicos en este capítulo, explica por qué a veces es necesaria la división. Y eso lo va a responder usted, no lo vamos a responder acá, porque si estaba atento, entonces podrá rápidamente responder, no va a ser ninguna complicación y tiene ayuda de los textos que ya hemos visto eh, hace un momento. Dice la nota, el propósito de la doctrina no es dividir, sino unir a la iglesia. Ojo con eso, unir, ¿pero a quién? A la iglesia. Unir a la iglesia. Sin embargo, a veces puede ser necesario separarse debido a doctrinas fundamentales de la fe y práctica. Mientras estemos en este lado del cielo, siempre habrá diferencias entre nosotros, por lo que debemos aprender a caminar con humildad y misericordia hacia todos. No obstante, hay ciertas doctrinas fundamentales, es justamente lo que le venía diciendo hace un momento, ¿no? Que vamos a ver las doctrinas fundamentales, ¿no? No obstante, hay ciertas doctrinas fundamentales que definen el cristianismo. Estas son las que debemos defender, aunque ello provoque divisiones. Ejemplos de estas doctrinas fundamentales y no negociables son, primero, la autoridad de la Biblia. Las escrituras son inspiradas, infalibles y absolutamente autoritativas en todo asunto de fe y práctica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros creemos ciertamente que la Biblia es la autoridad absoluta para regir nuestras vidas, porque creemos que las escrituras, a pesar de que fueron escritas por hombres, estos fueron inspirados por Dios, de manera que reconocemos a esta escritura como la palabra de Dios, ¿no? Ya que es la palabra de Dios, tiene total autoridad sobre nosotros, total autoridad sobre nosotros, ya que es la palabra de Dios, es infalible, no hay nada, no hay ningún error en ella, no hay absolutamente nada en lo cual podamos decir, ah, muy bien, acá hay un error, o muy bien, acá en esto se equivocó. Claro que no, porque es la palabra de Dios. Entonces, ah, ¿hay alguna denominación que niegue la autoridad de la Biblia o haya de alguna manera menoscabado su autoridad? Sí, se me viene ahorita claramente una muy conocida y que es la que más predomina aquí, al menos en Latinoamérica y en el Perú, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ellos ciertamente eh, creen en la autoridad de la Biblia, pero también en la autoridad del clero. Tal es así que cuando ellos ven que está la palabra de Dios y está lo que dice el clero, predomina quien pesa más, al final es lo que dice el clero. Y tenemos ya los casos que hemos visto, por ejemplo, cuando el Papa ha dado su bendición a parejas homosexuales o gays, ¿no? ¿Por qué resulta eso? Están ellos demostrando que a pesar de que la palabra de Dios dice A, cuando ellos piensan B, lo que prevalece no es lo que dice la palabra de Dios, sino lo que ellos dicen. Entonces ellos, a pesar de que lo mencionan y lo dicen la autoridad de las escrituras, ellos creen en él, pero no, pero también creen en la autoridad del clero. No solamente eso, sino que también creen en, eh, en las costumbres que ellos tienen, ¿no? Eh, en la tradición. Ellos hacen mucho hincapié en la tradición. Entonces, definitivamente hay, hay, hay denominaciones, hay iglesias, se llaman iglesias, que no realmente no creen en la autoridad de las escrituras, ¿no? Ah, otra doctrina fundamental, ¿no? La Trinidad, ¿no? El único Dios verdadero existe en tres personas distintas e iguales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y de repente usted me podrá decir, pero ¿qué iglesia niega eso, no? Por ejemplo, ah, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no piensan que Jesucristo es Dios, entonces ya no están creyendo en una Trinidad, ¿no? Ah, sé, sé que no todas las iglesias pentecostales, pero sé que algunas ramas de las iglesias pentecostales hoy en día ya no están creyendo que, que, que el Espíritu Santo sea Dios, por ejemplo, sino que ellos más bien están enseñando que el Espíritu Santo es una emanación del poder de Dios, es simplemente un poder, ¿no? Un fuego que emana de Dios y que de alguna manera llena al creyente, ¿no? Pero no creen que es una persona, cuando la Biblia da bastante evidencia de que efectivamente el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Por ejemplo, encontramos que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, y ahí estamos viendo que hace acciones, ¿no? Tal cual como lo es una persona, de convencer. No solamente eso, sino que también vemos que tiene sentimientos. El Espíritu Santo se contrista, se entristece, ¿no? Eh, Tiene todas las características de una persona. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo está presente activamente en nuestra salvación, ¿no? El Padre está presente en nuestra salvación diseñando todo este plan antes de la fundación del mundo, el Hijo llevando a cabo este plan que el Padre diseñó, viniendo a morir por nosotros en una cruz para poder redimirnos, salvarnos, y el Espíritu Santo es el que viene a nosotros, con él somos sellados para el día de Cristo. Entonces vemos que los tres están activamente presentes eh, con diferentes funciones, pero presentes en la salvación y en otras cosas también vemos muchos pasajes que nos dan luz de que efectivamente el Espíritu Santo es, es una persona, ¿no? Una persona que pertenece a la Trinidad, ¿no? Es una Trinidad. Otra, otra doctrina que es fundamental, que, que debemos tener bien claro, ¿no? Es la universalidad del pecado, ¿no? Que es que todos los hombres nacen con una naturaleza caída, heredada del primer hombre, Adán, ¿no? Lo que se conoce como el pecado original, ¿no? Esta naturaleza caída tiene como resultado la rebelión contra Dios y la desobediencia a su ley. Por lo tanto, todos los hombres son pecadores y necesitan reconciliarse con Dios. Y no hay otra forma de reconciliarse con Dios sino a través de Cristo, ¿no? Otra doctrina importante, la encarnación del Hijo de Dios, que básicamente es que hace 2000 años el eterno Hijo de Dios, ¿no? Y decimos eterno porque Él no empezó hace 2000 años, sino que Él ya existía. En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Este eterno Hijo de Dios fue concebido en el seno de una virgen y nació el Dios hombre, Jesús de Nazaret, quien era plenamente Dios y plenamente hombre, quien era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ¿no? Esta es otra doctrina fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos que recordar, y esto tuvo que batallar mucho la iglesia en el primer siglo, ellos batallaron mucho contra los gnósticos, y ellos decían que Cristo realmente no era un hombre, porque si hubiese sido un hombre, la carne era corrupta, la carne se corrompe, entonces ellos no concebían en su mente cómo es que Dios, siendo Dios,
se haya encarnado, sino que decían, no, lo que pasa es que Cristo en realidad simplemente era como una emanación, ¿no? Él era como un espíritu nada más, ¿no? Que tomaba forma corporal, lo podíamos ver como un hombre, pero no era un hombre, no estaba encarnado realmente, ¿no? Nuevamente eso va en contra de lo que enseñan las Sagradas Escrituras, porque ciertamente lo que vemos ahí es de que Él nació, ¿no? Él fue concebido, ¿no? Él fue hombre en verdad, ¿no? La muerte de Cristo, ¿no? Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y murió en nuestro lugar como sacrificio sustitutivo, ¿no? Él murió en nuestro lugar. Su muerte satisfizo las demandas de la justicia de Dios contra nosotros, aplacó la ira de Dios hacia nosotros e hizo posible que Dios continúe siendo justo mientras perdona a los culpables, ¿no? Nuevamente, estos son resúmenes, hermanos. Esto no es toda la doctrina de la muerte de Cristo, esto no es toda la doctrina de la Trinidad, no, son resúmenes nada más, en breves líneas, lo que significa cada una de estas doctrinas, ¿no? Implica muchísimo más, ¿no? Pero si podemos decirlo de manera bastante resumida, sería esto, ¿no? Eh, Otra doctrina, la resurrección de Cristo, ¿no? Que básicamente es que 3 días después, ¿no? De haber estado en la tumba, Jesucristo resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo físico con el que había muerto. Su resurrección fue un acontecimiento real en la historia de la humanidad. No fue un cuento, no fue una historia. Eh, Eso es algo que creemos y que creemos firmemente. Si usted en algún momento duda de esto, eh, eh, significa que no es creyente, ¿no? Significa que no es creyente. La salvación por medio de la fe, la obra redentora de Cristo fue perfecta, ¿no? No tenemos necesidad ni tampoco la capacidad de añadirle nada a nuestra salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y no es por nuestro propio mérito, es un don, un regalo de Dios. Tenemos ahí textos, ¿no? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Es Jesucristo hombre. Y solo hay un nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, Jesucristo, ¿no? Hay nuevamente alguna denominación, alguna iglesia que niegue esto, sí, nuevamente la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ellos creen, sí, en la muerte de Jesucristo, que la salvación es por fe, pero también por obras. Por eso es que te mandan a confesarte, te mandan que sí o sí tienes que bautizarte, mandan a que tienes que hacer una serie de penitencias, que tienes que portarte bien para poder ganarte el cielo, ¿no? Y si no, bueno, hay un purgatorio y de ahí, bueno, puedes hacer una escalada más, una parada más. No es un vuelo directo, sino tienes que hacer una escala por el purgatorio para poder llegar al cielo. Eh, hay todavía en la actualidad algunos que niegan esto, ¿no? Pero la palabra de Dios es clara, ¿no? No es por obras para que nadie se gloríe, ¿no? La doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Él mora en el corazón de todo aquel que se convierte genuinamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo, ¿no? La segunda venida, ¿no? Jesucristo regresará a la tierra para salvar a su iglesia y juzgar al mundo. Su venida será visible, corporal y conocida por todos, ¿no? Todos le veremos, absolutamente todos. Y no solamente me refiero a creyentes, sino aún también los inconversos. Aún ellos le verán descender
en las nubes con poder, ¿no? y gloria. El cielo y el infierno, ¿no? Todo ser humano vivirá para siempre en uno de estos dos lugares, el cielo o el infierno. Los redimidos pasarán la eternidad en el cielo, en la presencia favorable de Dios, y por otro lado los incrédulos pasarán la eternidad en el infierno, excluidos de la presencia favorable de Dios. Entonces, no hay un término intermedio, no hay un purgatorio, tampoco existe la reencarnación. No, no es que me voy a reencarnar en un perrito, en un conejito, o de repente voy a tener una segunda oportunidad hasta que sea perfecto y seguiré reencarnando las veces que sea necesaria. No, no existe eso. No, la Biblia no habla de eso. La Biblia es clara al decir que bien, eh, o eres salvo o no lo eres. Y si eres salvo, gozarás de la presencia de Dios, podrás ver lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni que han subido en corazón de hombre, o, caso contrario, iremos a, al Seol, ¿no? A este lugar que en realidad estuvo preparado para Satanás y sus demonios, ¿no? Así que así hemos acabado esta, esta exposición. Ahora sí quisiera ver si es que tenemos alguna, alguna pregunta en base a lo que hemos visto hasta aquí. ¿Alguna pregunta, hermano? No, no se peleen. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, hermanos? Aprovechen para explotarlo, hermano Juan. ¿Está claro? ¿O algún aporte, tal vez? Bueno, yo tengo un pequeño comentario así como para agregar. Justo el otro día estaba ya regresando al trabajo y estaba conversando con un hermano, ¿no? Que también me invitó a predicar algunas veces por San Juan del Urigancho. Y él me comentaba, bueno, y es una enseñanza, claro, también para nosotros, ¿no? Entendamos de que Benecer ha estado 5 años sin pastor, ¿no? Esta iglesia de San Juan del Urigancho estuvo, bueno, está como más de 10 años sin pastor, ¿no? Y lamentablemente, pues, la situación no está caminando bien ahí porque usted sabe de que, bueno, las damas son las que a veces tienen mucho más este empeño para servir al Señor, ¿no? Y cuando no hay un pastor, a veces cada quien quiere jalar por su lado. Y lamentablemente allá, pues, este hermano con el que yo conversaba me decía, oye, sí, pero ya nos hemos reunido para que haya un pastor, pero las hermanas no quieren, ¿no? Y ellas mismas, ahora último, nunca antes había visto esto, pero ellas mismas han decidido de que ahora van a ser las mujeres las que prediquen, ¿no? Y se han dividido, ¿no? Una mujer una semana, otra mujer otra semana, y en todo el mes se han puesto las damas, ¿no? Y este hermano me decía, no, sabes que ya estoy considerando salirme de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si uno se pone a ver las escrituras nunca ven otra pastora, ¿no? Y no hay ningún versículo que nos enseñe eso, siempre hay pastores hombres. Y es algo fundamental, creo yo también, que nosotros creemos, porque si no hay obediencia a eso también va a haber, no va a haber bendición de Dios. Y yo le aconsejé también, ¿no? Que sí sería lo más conveniente que él pueda hacer en esa iglesia. Pero todo se origina, pues, primero por una desobediencia a la palabra, ¿no? A no poder tener un pastor y después por no tener un orden, ¿no? Y ese orden justamente está dado otra vez por la palabra de Dios, por la doctrina de la Biblia, ¿no? Y bueno, el hermano ya creo que se va a ir a otra congregación. Sí, hermanos, eso, bueno, como enseñanza también para nosotros, ¿no? Tengamos cuidado también, ¿no? Yo personalmente también tengo que ser responsable, ¿no? Si pasan 10 años, 20 años y no hay otro pastor, entonces no creo que el Señor no llame a nadie, sino de que yo también tengo que ser, pues, un buen líder espiritual para, ¿no? Para poder poner también a otro pastor, como yo siempre les he mencionado aquí. Pero eso sí, hermano, si yo comienzo a predicar, hermano Juan comienza a predicar de que debe haber pastoras, o pongo a predicar a mi esposa ahí adelante, bueno. Entonces ya sabe de que eso no está bien, ¿no? Se van corriendo de la iglesia, por favor. Muy bien, eso sería un aporte. Bien, ¿algún aporte más tal vez o comentario? ¿O se ha entendido todo?
Como ya les dije, o se entendió todo o no se entendió nada. A ver, Buenas hermana Luz noches, Marina. pastor. Sí, también debemos entender que, o sea, la palabra obediencia es, a veces veo mucho, hermanas, hermanos, que nos cuesta, me incluyo, nos cuesta obedecer, nos cuesta ser obedientes. Muchas veces confundimos la obediencia a Dios con la obediencia al hombre o a la vecina, o a la hermana, o al hermano, ¿no? O a la amiga, a la comadre, a la hijita o al hijo. Pero ese tipo de obediencias entre nosotros, también debe existir, ¿no? El ser obediente, el ser disciplinados, ¿no? Pero hay una confusión ahí de que cuando nosotros nos ponemos en modo obediencia, estamos obedeciendo a Dios. Eso debemos de priorizar siempre nosotros como buenos cristianos para que así tengamos entendimiento también en cuanto a las enseñanzas, ¿no? Es muy bueno, por ejemplo, que en años pasados, así no es muy extenso. El año pasado, el hermano Juan nos enseñaba en las noches, después de los domingos, la palabra, después nos enseñaba sobre varias cosas importantísimas de los tiempos en que las iglesias se sentían vacías, incluso cerraban. Y pasaba tiempo, ¿por qué? Porque sentíamos que no, todavía no teníamos pastor, ¿no? Y muchos se desaniman cuando no hay pastor. Y cuando lo tenemos, no lo valoramos, no lo cuidamos. Entonces, debemos de ser, ¿por qué? Porque nos falta eso de ser obedientes y también de dejarnos enseñar la palabra y la historia de la iglesia bautista, de cuánto bueno es aprender y estar siempre claros en cuanto a la enseñanza, ¿no? Ser disciplinados con los horarios. Yo me incluyo que a veces no asisto, pero las veces que he asistido me ha servido de mucho, hermano, para saber entender de que hay que ser obedientes, pero siempre obedeciendo a Dios, enfocados en eso, en que nuestra obediencia no es que solamente por nosotros mismos, sino por Dios primeramente, para que así seamos disciplinados también y ordenados en nuestra iglesia, ¿no le parece, pastor? Gracias. Amén. Gracias, hermana, por su comentario. Sí, en realidad hay los dos extremos, ¿no? Como yo comentaba el domingo en la noche en el curso de evangelismo, Jesucristo vino y comía con los publicanos y pecadores. Y la gente que decía, este es comilón, este es bebedor, ¿no? Y yo les ponía el ejemplo de Gerí y de Dina Boluarte, ¿no? Gerí cuando comenzó a salir en las calles todo figurete. Y a Dina Boluarte cuando no hacía nada, no hacía nada. Entonces nunca estamos contentos con nada, ¿no? De repente yo podría en algún momento ser un pastor inactivo. No hace nada. Y ahora que estoy de repente procurando hacer, ¿no? Tal vez podrían decir, no, que mucho, o algo así. Sí, sí, hermanos, pero lo que dice nuestra hermana de los marines es cierto, ¿no? O sea, estamos delante de Dios y debemos sujetarnos también, nos guste o no nos guste, porque así debe ser, ¿no? Si decimos evangelicemos en la plaza y todo eso, vamos, ¿no? Si vamos a ser viaje misionero, vamos. Si vamos a hacer EBDB como esta semana, vamos. Y gracias a Dios que la iglesia creo que ha reaccionado bien también en ese aspecto, ¿no? Esta semana hemos tenido muy buena organización, ¿no? La semana pasada el EBDB y el viaje misionero, creo que ya hay más de 15 hermanos también anotados. Y qué bueno, hermanos, les felicito y sigamos así, ¿no? Y pero entendiendo de que no solamente hay que hacer, sino también aprender, porque si yo no aprendo bien, no tengo la teología, la doctrina bien puesta, entonces no voy a servir de manera efectiva. Es por eso que estamos llevando también este curso importante. Bien, hermanos, creo que eso es todo. Creo que nadie más tiene preguntas o comentarios, aunque algunos lo veo con cara de querer hablar, pero están con miedo. Muy bien, vamos a orar para ya terminar entonces. Padre, gracias por ese tiempo. Ha sido una bendición estar en esta enseñanza y ayúdanos a entender estos principios que hemos entendido, Padre, de que estas verdades fundamentales no se negocian. Tú quieres que nosotros también nos apartemos de aquellos que se dicen llamar cristianos, pero no lo son. Pero al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a poder acercarnos también a aquellas personas que no te conocen. Como hemos aprendido el día domingo en el curso de evangelismo, tenemos una responsabilidad de poder relacionarnos con los incrédulos para que ellos puedan alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a poder actuar bien y que no seamos engañados tampoco, como hemos aprendido en este versículo de memoria, que podamos apartarnos de aquellos que están en contra de la doctrina que hemos aprendido, que nos podamos apartar de ellos y también advertir a otros cristianos acerca de ello y como iglesia estemos bien resguardados porque no estamos salvos, de que en algún momento se meta algún lobo rapaz y tengamos que ser estrictos en ello. Gracias por ese tiempo
que esta enseñanza también se quede en nuestros corazones y podamos seguir siendo fieles, como dijo nuestro hermano Los Marinos, en asistir y en obedecer, Padre, tu palabra y a ti sobre todas las cosas. Pedimos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amén, Muy hermano. bien, hermanos. Amén. Dios los Gracias bendiga, hermanos. por la Buenas noches. enseñanza. Sí, vamos a dar anuncios y luego de eso ya nos retiramos, ¿eh? Porque ya algunos que se quieren ir ya tengo ganas de irse. Muy bien, hermanos. Anuncios, solamente hacerles recordar, este jueves tenemos culto de oración como siempre. Les animamos a poder estar temprano ahí. El día 28 de febrero también tenemos, recuerden bien, ¿cómo se llama? El 28 de febrero tenemos nuestra reunión de adolescentes. Por favor, vayamos invitando, así como hemos invitado para la EBDB, también todos comprometidos. No todos seremos los líderes, no todos predicaremos, pero todos podemos invitar, ¿no? Así que si usted tiene un hijo, nieto, familiar, vecino, adolescente, entre 11 más o menos, entre 11 y 19, 18 años, los puede enviar también a esta reunión donde estamos hablando acerca de sexualidad. Bien, 28 de febrero, el siguiente sábado todavía. Y este domingo, como siempre, tenemos nuestro culto en la mañana donde retomaremos el libro de Hebreos y también en la noche nuestro curso de evangelismo. Y hermanos, estamos orando también, ya pronto el hermano Juan va a iniciar clase de bautismo, ¿no? Y estamos orando por los hermanos que se van a bautizar, por las próximas también clases de membresía que siempre estamos haciendo ello. No estamos esperando un aniversario o algo especial porque entendemos, hermanos, que eso es algo constante que debemos estar haciendo todo el tiempo, de bautizar, enseñar membresía, ¿no? De discipular. Y bueno, esto de hacer misiones también, lo de las células, y que ya pronto también les he dicho para hermanos que por favor estemos orando, ya que pronto se va a instaurar una célula, ¿no? Y así poco a poco, de manera gradual, otra célula, hasta que podamos impactar también a nuestra comunidad. Bien, eso sería todo, hermanos. Por favor, el día jueves nos vemos temprano, ¿sí? Cuídense y estemos orando también por los hermanos enfermos, como nuestro hermano Carlitos Prieto, nuestra hermana Isela, que está por ahí, nuestra hermana Teresa también ha estado malita, nuestro hermano Néstor, que no lo hemos visto la semana pasada porque también está malito de los riñones, ¿no? Yo también he estado mal de los cálculos. Bueno, y así hay varios hermanos que hemos estado un poco convalecientes, pero ahí recuperándonos poco a poco en la voluntad del Señor. Bien, sigamos orando entonces unos por otros y animándonos en la fe. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el jueves. Un saludo. Sí, orando por nuestra hermana Gisela. Bien, nos Buenas vemos, noches, hermanos. gracias. Cuídense mucho.